Hola, querido público. Hoy les traigo un nuevo fanfic. Después de tanto tiempo, he decidido animarme y crear una nueva historia. Esta elección fue, además, del público, ya que en ambas encuestas que realicé, el fanfic del Super Saiyajin 10 Celestial ganó por una diferencia arrolladora en la votación. Por lo tanto, hoy les presento esta nueva historia. Comencemos. Esta historia se desarrolla durante la intensa lucha contra Selbuser. Parece que el universo y la existencia se ensañan en esta batalla, pues todos los cambios parecen producirse en este momento exacto, y esta vez no sería la excepción. Como ya sabemos, la situación era extremadamente crítica. Goku y Vegeta, con cada fibra de su ser desgastada en combate, apenas podían mantenerse en pie. Sus hijos, quienes heredaron el orgullo y la voluntad indomable de los Saiyajin, también habían entregado hasta la última gota de energía en aquel enfrentamiento. Incluso Broly, cuya furia legendaria era capaz de desgarrar mundos enteros, se veía reducido a un mero espectador de su propia impotencia. Ninguno de ellos lograba infligir un daño real. Sus ataques, que en cualquier otro escenario habrían estremecido los cimientos del universo, rebotaban contra el cuerpo de Selbuser como simples chispas apagadas en un mar infinito de oscuridad. Lo más aterrador no era solo la resistencia de aquel monstruo en su última transformación, sino la crueldad con la que parecía disfrutar el combate. Selbuser recibía cada golpe con una sonrisa burlona, como si se dejara alcanzar a propósito, solo para dejar en evidencia la abismal diferencia de poder. Cada movimiento suyo era un recordatorio despiadado de que, en esa batalla, no existía igualdad, solo una cacería, un juego en el que él decidía cuánto tiempo prolongar la desesperación de sus rivales. Era como si la realidad misma se quebrara ante la certeza de que todo esfuerzo era en vano. En medio de aquella tormenta de desesperación, fue entonces cuando Saiko, el hijo ilegítimo de Goku, dio un paso al frente. Su mirada, cargada de un odio que en teoría no debería poseer por haber vendido la mitad de su alma, se clavó en todos los presentes. Mientras el campo de batalla se teñía con el resplandor siniestro de Selbuser, su voz rasgó el silencio como un eco maldito. Saiko le proponía a su padre realizar el ritual prohibido, explicando las consecuencias, las cuales Goku no dudaría en aceptar. Sus hijos, su archirrival e incluso Broly le darían su energía a Goku para que alcanzara el poder que salvaría la existencia, desconociendo el riesgo que el ritual implicaba. Pero, como era probable, el ritual fracasó. El círculo maldito se quebró antes de completarse, y las llamas negras que debían envolverlo se desvanecieron en un humo denso y agónico. Goku, que había recibido cada fibra de aquella densa energía, se desplomó al suelo con un grito desgarrador que hizo estremecer hasta la última roca del campo de batalla. Su cuerpo se arqueaba violentamente, mientras aquella energía maldita lo consumía desde adentro, destrozando cada fibra, cada célula y cada fragmento de su ser. No era un poder que pudiera controlarse. Era una llama oscura que lo devoraba sin piedad, buscando arrancarle la esencia misma de lo que era. Los demás lo miraban con horror. Vegeta, incrédulo, apretaba los puños con furia impotente. Los guerreros se debatían entre correr a ayudarlo o quedarse paralizados ante lo indescriptible. Incluso Broly, que jamás había temido a nada, sintió un escalofrío recorrer su columna al ver cómo aquel guerrero al que reconocía como su único rival verdadero se retorcía bajo un poder que no pertenecía a este mundo. Desde la distancia, Selbuser estalló en carcajadas. Su voz, cargada de un sadismo infinito, resonaba como un trueno macabro. ¡Qué patético! Rugió con diversión cruel. Nada de lo que intenten podrá detenerme. Ese insecto llamado Goku está acabando con su propia vida, ni siquiera necesito ensuciarme las manos. Cada palabra era un veneno que se hundía más en los corazones de los presentes, aumentando la desesperación. El cuerpo de Goku continuaba convulsionando. Sus gritos, mezclados con un rugido de furia y dolor, parecían desgarrar el cielo mismo. La energía maldita seguía expandiéndose dentro de él, corrompiendo su ser, mientras la realidad alrededor comenzaba a temblar. Pero entonces, algo inesperado comenzó a ocurrir. El cuerpo de Goku, aferrado con una fuerza indescriptible al simple deseo de sobrevivir, empezó a mostrar una resistencia que nadie creía posible. Aquella energía maldita, que en teoría debía haberlo consumido y borrado su existencia por completo, encontraba un obstáculo insalvable: la voluntad indomable y la historia misma del guerrero Saiyajin. Goku no era un ser común. A lo largo de su vida había soportado cargas que desafiaban toda lógica. Había sobrevivido a rituales, enfrentado energías marchitas, oscuras, corruptas y demoníacas.
Su cuerpo había albergado todo tipo de ki, el puro y bondadoso, el maligno y corrupto, incluso variantes imposibles como el descomunal poder del Super Saiyajin 8, que había mezclado fuerzas inconcebibles dentro de su ser. Cada transformación, cada límite roto, había forjado su esencia como la de un guerrero hecho para resistir lo imposible. Ahora, esa experiencia acumulada emergía como un muro inquebrantable. Aunque el ki maldito lo desgarraba por dentro, destruyendo músculo, hueso y alma, había algo en él que se negaba a sucumbir. Cada fibra de su cuerpo luchaba, como si recordara todas las veces en que había estado al borde de la muerte y había regresado más fuerte que antes. Era increíble, impensable y, sin embargo, real. Goku estaba resistiendo a lo que se creía inevitable. Las ondas de energía que emanaban de su cuerpo no eran puras ni corruptas. Eran un caos absoluto, un choque entre todas las fuerzas que alguna vez lo habían habitado. El aire temblaba, la realidad se distorsionaba, y todos los presentes lo miraban sin comprender cómo aquel guerrero podía seguir respirando bajo una agonía que habría destruido a cualquier otro ser. Incluso Selbuser, por un instante, dejó escapar un destello de sorpresa en su mirada. Goku, convertido en un prisionero de sí mismo, un simple turista en su propio ser, apenas podía aferrarse a la conciencia mientras cada parte de él gritaba por liberarse. El dolor era indescriptible, una agonía sin fin. Sin embargo, algo comenzó a cambiar. Ante la presión extrema, cuando parecía que el colapso era inevitable, Goku dejó de resistirse. No porque se rindiera, sino porque su cuerpo, en un acto desesperado de supervivencia, decidió dejarse llevar. Ya no era Goku quien guiaba el poder, era el poder el que lo guiaba a él. El caos se intensificó. Su cuerpo temblaba como si fuera a romperse en mil fragmentos y entonces ocurrió lo impensable. Una aura desconocida comenzó a manifestarse a su alrededor. No era la aura dorada del Super Saiyajin, ni la oscura del ritual maldito. Era una energía fluctuante, inestable, pero majestuosa, que se expandía como un océano plateado rasgando el firmamento. Cada onda de ese poder alteraba la realidad, distorsionando el espacio y haciendo vibrar el aire con un eco imposible de describir. Su cabello, lentamente, empezó a transformarse. El negro azabache que lo había acompañado en incontables batallas se fue apagando, iluminándose con destellos plateados que surgían mechón por mechón, como brasas encendidas en la oscuridad. El brillo no era estático. Parecía fluir como un río de plata viva, avanzando con la inevitabilidad de un amanecer. El dolor que lo había desgarrado segundos antes desapareció como si jamás hubiera existido. El grito agónico se apagó en sus labios, y por primera vez desde que aquella energía maldita lo invadiera, Goku dejó de sentir sufrimiento. Su cuerpo, que hasta hacía un instante era un caos absoluto, comenzó a estabilizarse. Las convulsiones se detuvieron, su respiración se tornó serena y aquella aura plateada que lo envolvía se volvió firme, constante, casi armoniosa. Pasaron apenas unos segundos, pero para todos los presentes fue una eternidad. Goku abrió lentamente los ojos y, al contemplar sus propias manos, comprendió que algo había cambiado radicalmente. Su reflejo en la superficie destrozada del campo de batalla mostraba un cabello teñido de un resplandor plateado, una mirada serena que contrastaba con el caos a su alrededor, y un poder que no podía reconocer porque jamás había sentido algo semejante. Esta transformación era completamente distinta a todo lo que había alcanzado en el pasado. No nacía de la furia, como el Super Saiyajin. No era fruto de un entrenamiento despiadado, ni de un pacto oscuro en busca de poder. Tampoco era el resultado de la desesperación de proteger a los suyos. Esta vez, el origen era otro, algo que jamás habría imaginado. La nueva fuerza que palpitaba en su interior no surgía del odio, ni del sacrificio, ni del dolor. Nacía de la paz, de la tranquilidad absoluta que había alcanzado cuando dejó de resistirse y simplemente aceptó su destino, confiando en su propio ser. Goku comprendió instantáneamente cómo funcionaba. No era una forma para luchar contra el universo, sino para armonizarse con él. Su energía fluía sin fricción, sin desgaste, como si su propio cuerpo y el cosmos fueran uno solo. Y en ese instante, Goku supo que había alcanzado algo nunca antes visto. Una transformación que no le pertenecía únicamente a él, sino a la esencia misma de lo que significaba existir. Goku comprendió una verdad desconcertante. Aquella transformación, aunque más débil que sus formas más devastadoras, poseía un valor incomparable. No dependía de pactos oscuros ni de otros tipos de ki negativo, ni de variaciones en sus transformaciones. Era un poder que nacía únicamente de él mismo, de la esencia pura de su ser, de su espíritu en armonía consigo y con el universo. No había tiempo para celebraciones ni descubrimientos.
La batalla contra Selbuser seguía su curso, y el monstruo no dejaría pasar la oportunidad de aplastar cualquier atisbo de esperanza. Goku, con la serenidad de su nueva forma, alzó la voz con firmeza. Denme toda su energía en Super Saiyajin 5. Debemos volver a intentar el ritual. Los guerreros intercambiaron miradas. Había dudas, había miedo, pero también un fuego encendido en sus corazones. Si Goku lo pedía, era porque había visto un camino que ellos no podían imaginar. Y uno a uno, comenzaron a elevar su ki, rodeándolo con un resplandor que teñía el cielo de destellos incandescentes. Desde la distancia, Selbuser observaba todo con una mezcla de incredulidad y furia. Su sonrisa sádica se torció en una mueca oscura al reconocer aquella escena. Una sensación amarga lo recorrió. La profecía, esa maldita profecía que siempre parecía cumplirse. Una y otra vez, sin importar cuán invencibles fueran sus enemigos, los Saiyajin siempre encontraban un nuevo límite que romper, una transformación que los superaba todo. No otra vez. Rugió con rabia, lanzándose directo contra Goku. No permitiré que esta historia se repita. Pero en ese mismo instante, una figura se interpuso en su camino. Saiko, con un aura oscura chisporroteando alrededor de su cuerpo, se plantó frente a Selbuser con los ojos desbordando determinación. «Padre, apresúrate», gritó con toda la fuerza de su voz, pero empezaba a desaparecer, dando todo lo que le quedaba en sus últimos segundos de vida. La tensión se elevó al máximo. El ritual debía completarse en cuestión de segundos, mientras Saiko arriesgaba todo para contener al monstruo y Goku reunía el poder de sus aliados. El destino del universo entero pendía de un instante que podía significarlo todo. Finalmente, toda la energía que Goku había reunido de sus hijos, Vegeta y Broly, convergió en su ser. El aire alrededor comenzó a vibrar, temblando con la intensidad de aquel poder concentrado. La tierra se resquebrajaba, y el mundo vacío que los rodeaba colapsaba bajo la presión de su aura, como si la misma existencia se viera obligada a rendirse ante aquella fuerza descomunal. Goku, ahora solo, sintió cómo cada fibra de su ser se transformaba, cómo cada célula vibraba con una energía que no pertenecía a este mundo. Su cuerpo se expandía con un resplandor plateado, mientras quedaba imbuido en la energía maldita. Con un grito que resonó como un trueno atravesando dimensiones, Goku dio nacimiento a su nueva transformación, un estado jamás antes visto. Saiko, su hijo, desapareció tras cumplir su papel, su sacrificio silencioso dando paso a este instante histórico. Y Selbuser, el monstruo que había destruido mundos y devorado universos con indiferencia, ahora retrocedía apenas un paso. Sus ojos, por primera vez en toda su existencia, mostraban miedo. Un miedo palpable, imposible de ocultar. Cada músculo de su cuerpo temblaba ante la magnitud de lo que tenía frente a él. Nunca, ni en sus más feroces conquistas, había sentido algo así. La amenaza que Goku representaba ahora superaba cualquier cálculo, cualquier estrategia, cualquier poder que pudiera concebir. El terror se reflejaba en su mirada, una chispa de vulnerabilidad que jamás había conocido, y que ahora marcaba el inicio de un nuevo capítulo donde la balanza del universo estaba a punto de cambiar.